mucho antes de que los españoles llegaran al Valle de México, e incluso antes de que Tenochtitlán se convirtiera en el corazón del poder mexica. Ya existían rumores, relatos fragmentados y señales inquietantes de que bajo el lago y la tierra se ocultaba algo más antiguo. Los primeros indicios de una ciudad anterior a Tenochtitlán no surgieron de excavaciones modernas, sino de narraciones transmitidas de generación en generación, muchas veces ignoradas por no encajar con la versión oficial de la historia. Algunos pueblos originarios hablaban de asentamientos previos, de estructuras que ya estaban allí cuando los mexicas llegaron al valle, cubiertas por el agua, el lodo y el tiempo. Estas historias describían templos semienterrados, caminos de piedra ocultos y restos de construcciones que no pertenecían a ninguna cultura conocida oficialmente. Para los mexicas, el valle no era un territorio vacío que simplemente ocuparon, sino un espacio cargado de pasado, de huellas antiguas y de presencias que respetaban y temían. Cuando los mexicas fundaron Tenochtitlán en 1325, lo hicieron sobre una región que ya había sido habitada durante siglos por diferentes culturas. Sin embargo, algunos cronistas indígenas posteriores dejaron entrever que incluso esas culturas anteriores no fueron las primeras. Hablaron de ciudades viejas, muy viejas, que habían desaparecido antes de que existieran nombres para ellas. Estas referencias aparecen de forma ambigua en códices y relatos orales, siempre rodeadas de silencio y misterio, como si nombrarlas fuera peligroso o innecesario. No se describían con claridad, pero se insinuaba que esas ciudades habían sido destruidas por catástrofes, abandonadas por razones desconocidas o sepultadas deliberadamente. Durante la época colonial, algunos españoles comenzaron a notar inconsistencias en el terreno de la nueva capital. Al construir iglesias, palacios y caminos sobre las ruinas de Tenochtitlán, se encontraron con muros que no correspondían al estilo mexica, con piedras trabajadas de forma distinta y con cimientos más profundos de lo esperado. En muchos casos, estos hallazgos se registraron de manera superficial o fueron atribuidos genéricamente a los aztecas, sin un análisis detallado. Sin embargo, algunos documentos coloniales mencionan estructuras tan antiguas y erosionadas que incluso los propios mexicas parecían haberlas considerado reliquias de un pasado remoto. Uno de los indicios más intrigantes proviene de la profundidad a la que se han encontrado ciertos restos. En excavaciones modernas, al retirar capas correspondientes a la época colonial y prehispánica conocida, han aparecido vestigios aún más antiguos, enterrados a varios metros bajo el nivel actual de la ciudad. Estas capas profundas sugieren periodos de ocupación mucho más largos de lo que se enseñó tradicionalmente. La lógica histórica indica que para que una ciudad entera quede enterrada bajo otra, debe haber existido un colapso natural o humano de gran magnitud, seguido de siglos de sedimentación y reconstrucción. Algunos arqueólogos independientes han señalado que la geografía del Valle de México favoreció este tipo de superposición. Las inundaciones constantes, la actividad volcánica cercana y el uso intensivo del terreno provocaron que antiguas estructuras quedaran sepultadas lentamente. Con el paso del tiempo, nuevas civilizaciones construyeron encima de las anteriores, reutilizando materiales, borrando formas originales y creando un rompecabezas histórico difícil de descifrar. En este contexto, la idea de una ciudad anterior a Tenochtitlán no resulta descabellada, sino coherente con el comportamiento histórico de las civilizaciones mesoamericanas. A pesar de esto, la historia oficial ha preferido simplificar el relato. Reconocer la existencia de una ciudad perdida bajo México implicaría reescribir cronologías, cuestionar narrativas establecidas y admitir que aún sabemos muy poco sobre los orígenes reales de la región. Por ello, muchos indicios tempranos fueron clasificados como anomalías, errores de interpretación o simples variaciones arquitectónicas. Sin embargo, cuando estos indicios se observan en conjunto, comienzan a formar un patrón inquietante que sugiere algo más profundo y deliberadamente ignorado. Los primeros indicios también se manifiestan en la orientación de ciertas construcciones. Algunos templos y estructuras no siguen la alineación típica mexica, sino que parecen obedecer a otros criterios astronómicos o simbólicos. Esto ha llevado a plantear que los mexicas heredaron espacios sagrados ya existentes, adaptándolos a su cosmovisión sin destruir completamente lo que encontraron. En varias culturas antiguas, construir sobre lo sagrado de una civilización previa era una forma de apropiarse de su poder, no de negarlo. Esto refuerza la idea de que Tenochtitlán fue, en parte, una ciudad construida sobre los restos de otra mucho más antigua. La falta de confirmación oficial no significa ausencia de evidencia, sino una selección cuidadosa de qué evidencias se consideran válidas. Los primeros indicios de esta ciudad perdida no son una sola prueba contundente, sino múltiples señales dispersas que, al ser ignoradas individualmente, pierden fuerza,
pero que juntas plantean una pregunta incómoda. ¿Qué existía realmente bajo el Valle de México antes de los mexicas y por qué esa historia nunca fue contada por completo? La posibilidad de que una ciudad olvidada y enterrada yaciera bajo la capital moderna transforma la Ciudad de México en algo más que una metrópoli construida sobre ruinas conocidas. La convierte en un espacio donde el pasado más antiguo permanece oculto, esperando ser reconocido o seguir siendo silenciado. Las crónicas coloniales representan una de las fuentes más incómodas para la historia oficial, no porque sean fantasiosas, sino porque contienen observaciones hechas por testigos directos que no siempre sabían cómo interpretar lo que veían. Desde los primeros años posteriores a la conquista, varios cronistas españoles comenzaron a registrar detalles que hoy resultan perturbadores cuando se leen con atención. Al describir la reconstrucción de la ciudad sobre las ruinas de Tenochtitlán, algunos mencionaron la presencia de estructuras enterradas que no coincidían con los templos mexicas recién destruidos. Hablaron de muros más antiguos, de piedra extremadamente erosionada y de cimientos tan profundos que parecía imposible que hubieran sido construidos por una civilización reciente. En aquel momento, estos detalles fueron anotados casi como curiosidades, sin imaginar que siglos después se convertirían en pistas clave de una historia enterrada. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas más meticulosos, recopiló testimonios indígenas que hablaban de épocas anteriores a los mexicas. En varios pasajes se mencionan pueblos antiguos que ya habían desaparecido cuando Tenochtitlán fue fundada, aunque Sahagún no afirma explícitamente la existencia de una ciudad subterránea. Sus escritos dejan claro que los propios indígenas reconocían un pasado mucho más remoto del que los españoles estaban dispuestos a aceptar. Estas referencias aparecen diluidas entre descripciones religiosas y mitológicas, lo que permitió que fueran clasificadas como simples leyendas, a pesar de que los informantes indígenas las presentaban como recuerdos transmitidos por generaciones. Otras crónicas menos conocidas, escritas por funcionarios coloniales encargados de obras públicas, describen hallazgos inesperados durante la construcción de iglesias y edificios administrativos. Al excavar para colocar cimientos, los trabajadores encontraban pisos de piedra, escalinatas enterradas y restos de muros que no figuraban en ningún registro previo. En algunos documentos se menciona la necesidad de derribar o rellenar estas estructuras para continuar con las obras, ya que retrasaban los proyectos y no eran consideradas importantes. La prioridad de la colonia era imponer orden y rapidez, no investigar un pasado que podía complicar la narrativa de conquista y evangelización. Lo más inquietante es que algunas de estas crónicas describen templos subterráneos que parecían haber sido sellados deliberadamente. No estaban simplemente colapsados por el tiempo, sino cubiertos con capas de tierra y piedra de manera intencional. Esto sugiere que alguien, en algún momento, decidió ocultarlos. Para los españoles, esta posibilidad resultaba peligrosa desde el punto de vista religioso. Reconocer la existencia de templos más antiguos implicaba aceptar que la región había sido sagrada mucho antes de la llegada del cristianismo, y que su pasado espiritual era más profundo de lo que se quería admitir. En ciertos relatos se menciona incluso el temor de los propios indígenas al excavar demasiado profundo. Algunos trabajadores se negaban a continuar las obras cuando aparecían estructuras antiguas, alegando que pertenecían a un tiempo olvidado y que no debían ser perturbadas. Estas advertencias fueron registradas con desdén por los cronistas, quienes las interpretaron como supersticiones. Sin embargo, la repetición de estos temores, en diferentes zonas de la ciudad, sugiere una memoria colectiva persistente sobre lo que yacía bajo tierra. Las crónicas también hablan de una ciudad que parecía construida en capas, como si cada civilización hubiera levantado su mundo sobre los restos de otra. Algunos cronistas utilizaron metáforas inquietantes, describiendo la ciudad como un cuerpo con huesos antiguos enterrados bajo la piel. Estas observaciones, aunque poéticas, reflejan una realidad arquitectónica que desconcertaba incluso a los conquistadores. No estaban simplemente destruyendo una ciudad para construir otra, estaban excavando a través de siglos de historia acumulada. Con el paso del tiempo, muchas de estas crónicas fueron reinterpretadas o minimizadas. En ediciones posteriores, algunos pasajes desaparecieron o fueron suavizados para evitar contradicciones con la versión oficial del pasado prehispánico. La narrativa dominante necesitaba un inicio claro y ordenado, con los mexicas como protagonistas principales antes de la llegada de los españoles. Aceptar la existencia de ciudades anteriores complicaba esta línea temporal y habría preguntas incómodas sobre civilizaciones perdidas, colapsos desconocidos y conocimientos olvidados. Resulta significativo que las crónicas que más detalles aportan sobre estas construcciones ocultas no sean las más difundidas en la educación formal.
Permanecen en archivos, citadas solo por especialistas o investigadores independientes. Cuando se analizan en conjunto, revelan un patrón consistente: la presencia de estructuras antiguas enterradas profundamente que no encajan del todo con la arquitectura mexica conocida. No se trata de una sola mención aislada, sino de múltiples referencias dispersas a lo largo de décadas, provenientes de diferentes autores y contextos. Estas crónicas no confirman de manera directa la existencia de una ciudad perdida bajo México, pero sí la insinúan de forma persistente. Funcionan como fragmentos de una verdad incompleta, piezas de un rompecabezas que nunca fue armado del todo. La historia oficial optó por cerrar el caso, clasificando estas referencias como confusas o irrelevantes. Sin embargo, el simple hecho de que tantos cronistas hayan observado y registrado anomalías similares sugiere que algo real estaba siendo enterrado, no solo bajo la tierra, sino también bajo el silencio histórico. A medida que la arqueología moderna comenzó a desarrollarse en México, especialmente a partir del siglo XX, los hallazgos materiales empezaron a generar más preguntas que respuestas. Aunque oficialmente se buscaba confirmar y estudiar el pasado mexica y colonial, en el proceso aparecieron restos que no encajaban con ninguna de las cronologías aceptadas. Estos descubrimientos, lejos de ser aislados, surgieron una y otra vez durante excavaciones en el corazón de la Ciudad de México, revelando una complejidad histórica mucho mayor de la que se enseñaba en los manuales. En varios casos, los arqueólogos se encontraron con estructuras, objetos y niveles de ocupación que parecían pertenecer a un periodo anterior a Tenochtitlán, pero que no podían atribuirse con claridad a ninguna cultura conocida. Uno de los aspectos más desconcertantes fue la profundidad a la que aparecieron ciertos restos. En excavaciones controladas, después de atravesar capas correspondientes a la época colonial y al periodo mexica, surgieron muros, pisos y fragmentos arquitectónicos aún más antiguos. Estos vestigios estaban cubiertos por capas de sedimentos que indicaban siglos e incluso milenios de acumulación. La lógica arqueológica sugiere que tales estructuras no podían haber sido construidas por los mexicas ni por culturas inmediatamente anteriores, al menos no según la cronología oficial. Sin embargo, en lugar de replantear el marco histórico, muchos de estos hallazgos fueron clasificados de manera ambigua o integrados forzosamente en categorías existentes. También aparecieron objetos cuya manufactura resultaba difícil de explicar. Algunas herramientas de piedra, fragmentos cerámicos y restos de esculturas no correspondían a los estilos conocidos del centro de México. Presentaban técnicas, símbolos y formas que no coincidían con los patrones teotihuacanos, toltecas o mexicas. En ciertos casos, los materiales parecían demasiado avanzados para la época a la que supuestamente pertenecían, mientras que en otros mostraban una simplicidad arcaica que sugería una antigüedad mucho mayor. Estas anomalías fueron registradas en informes técnicos, pero rara vez llegaron al conocimiento del público. Un ejemplo recurrente es el de estructuras alineadas de manera distinta a la orientación ritual mexica. Muchos templos y edificios prehispánicos del Valle de México siguen alineaciones astronómicas específicas, relacionadas con el Sol, los equinoccios o ciertos puntos cardinales. Sin embargo, algunas construcciones descubiertas bajo la ciudad moderna no respetan estas orientaciones. Parecen responder a otros criterios, posiblemente más antiguos o pertenecientes a una cosmovisión distinta. Este detalle, aunque técnico, resulta crucial, ya que sugiere la presencia de una cultura con conocimientos y rituales diferentes, cuya identidad no ha sido plenamente reconocida. Durante las excavaciones del Templo Mayor, uno de los proyectos arqueológicos más importantes del país, también surgieron inconsistencias. Aunque el enfoque principal era documentar la capital mexica, los arqueólogos encontraron restos que parecían anteriores a la fundación de Tenochtitlán. Algunos niveles inferiores contenían materiales que no coincidían con el periodo esperado. En lugar de interpretarlos como evidencia de una ocupación previa significativa, se les dio un papel secundario, tratándolos como asentamientos menores o restos dispersos sin mayor relevancia histórica. Las obras de infraestructura moderna, como la construcción del metro, han sido otra fuente constante de hallazgos incómodos. Al excavar túneles profundos, los ingenieros y arqueólogos se toparon con muros, escalinatas y cámaras que no figuraban en ningún registro. En muchos casos, el ritmo acelerado de las obras obligó a documentar estos restos de manera superficial antes de cubrirlos nuevamente o modificar su entorno. Algunos informes internos mencionan estructuras que no pudieron ser estudiadas a fondo debido a limitaciones de tiempo y presupuesto. Estas omisiones dejaron preguntas abiertas que nunca se respondieron oficialmente. Otro elemento que no encaja del todo es la reutilización de materiales.
Se sabe que los mexicas y otras culturas mesoamericanas reutilizaban piedras y estructuras de civilizaciones anteriores, pero en algunos casos los restos encontrados bajo la ciudad parecen haber sido reutilizados varias veces, como si hubieran pasado por manos de más de una cultura previa a los mexicas. Esto implica una secuencia de ocupaciones más larga y compleja, con periodos de auge, colapso y reconstrucción que no aparecen claramente en la narrativa oficial. La datación de ciertos materiales también ha generado controversia. En algunos estudios preliminares, las fechas sugeridas por análisis de carbono o por el contexto estratigráfico apuntaban a una antigüedad mayor de lo esperado. Sin embargo, estos resultados a menudo fueron cuestionados o descartados por considerarse atípicos. La arqueología, al ser una disciplina que trabaja dentro de marcos teóricos establecidos, tiende a resistirse a datos que obligan a replantear sus fundamentos. Reconocer una ciudad anterior a Tenochtitlán implicaría revisar no solo fechas, sino toda la historia del poblamiento del Valle de México. Además, existe el problema de la fragmentación de la evidencia. A diferencia de ciudades claramente identificadas como Teotihuacán, cuyos restos son extensos y visibles, los posibles vestigios de una ciudad perdida bajo México aparecen dispersos, rotos y enterrados profundamente. Esto dificulta su identificación como un conjunto coherente. Sin embargo, esta fragmentación puede explicarse precisamente por el hecho de que la ciudad moderna y las civilizaciones posteriores se construyeron directamente encima, destruyendo y reutilizando gran parte de sus estructuras originales. Muchos arqueólogos reconocen en privado que existen más preguntas que certezas sobre los niveles más profundos del subsuelo capitalino. Sin embargo, llevar estas dudas al ámbito público resulta complicado. Las instituciones, los programas educativos y los museos necesitan relatos claros y comprensibles, no hipótesis abiertas que generen incertidumbre. Por ello, los hallazgos que no encajan suelen quedar relegados a notas al pie, informes técnicos o debates académicos poco accesibles. Cuando se observan estos descubrimientos de manera aislada, pueden parecer simples anomalías, pero al analizarlos en conjunto forman un patrón difícil de ignorar. Profundidades inesperadas, estilos arquitectónicos distintos, objetos fuera de lugar y dataciones incómodas apuntan a una realidad más compleja bajo la Ciudad de México. No se trata de probar de forma definitiva la existencia de una ciudad perdida, sino de reconocer que los restos encontrados no encajan del todo con la historia que se ha contado. La posibilidad de que una civilización anterior haya sido borrada, cubierta y olvidada plantea una pregunta inquietante sobre cuántas capas del pasado aún permanecen ocultas bajo nuestros pies y cuántas verdades siguen esperando ser reconocidas. El subsuelo de la Ciudad de México es uno de los más complejos del mundo, no solo por razones geológicas, sino por la extraordinaria superposición de civilizaciones que han habitado el mismo espacio durante miles de años. A diferencia de otras ciudades antiguas que fueron abandonadas y quedaron expuestas al paso del tiempo, México fue construido una y otra vez sobre sí mismo. Cada nueva cultura no llegó a un terreno vacío, sino a un paisaje ya marcado por templos, caminos, canales y estructuras sagradas. Con el paso de los siglos, estas capas se acumularon, creando un verdadero palimpsesto histórico donde el pasado no desaparece, solo se entierra. El Valle de México fue, desde tiempos remotos, un lugar privilegiado para el asentamiento humano. La presencia de lagos, recursos naturales abundantes y una ubicación estratégica atrajeron a distintos pueblos mucho antes de la fundación de Tenochtitlán. Estas comunidades tempranas construyeron aldeas, centros ceremoniales y sistemas hidráulicos que, con el tiempo, fueron abandonados, destruidos o cubiertos por nuevas ocupaciones. Cada civilización dejó huellas físicas que no siempre fueron eliminadas, sino absorbidas por las siguientes. Así, el subsuelo se convirtió en un archivo silencioso donde conviven restos de diferentes épocas. Cuando los mexicas llegaron al valle, no solo heredaron un territorio, sino una memoria construida en piedra y tierra. Muchos de los lugares que eligieron como sagrados ya lo habían sido para culturas anteriores. Esto explica por qué ciertos templos mexicas se levantaron exactamente sobre estructuras más antiguas. No era una coincidencia, sino una continuidad simbólica, al construir encima. Los mexicas se apropiaban del poder espiritual del lugar, reforzando su legitimidad. Sin embargo, este proceso también provocó que las estructuras previas quedaran parcialmente ocultas, integradas en nuevas edificaciones o sepultadas bajo rellenos artificiales. La llegada de los españoles añadió una nueva capa, quizá la más destructiva. En su afán por imponer una nueva ciudad y borrar los símbolos del pasado indígena, demolieron templos y palacios para reutilizar sus materiales en iglesias, conventos y edificios administrativos. En lugar de limpiar completamente el terreno, construyeron directamente sobre las ruinas existentes.
Esto aceleró la superposición de capas y contribuyó a que muchas estructuras antiguas quedaran atrapadas entre cimientos, rellenos y niveles de ocupación sucesivos. El resultado fue una ciudad que creció hacia arriba, mientras su pasado se acumulaba hacia abajo. A esta complejidad cultural se sumó un factor natural determinante. El suelo del Valle de México es blando, húmedo y altamente inestable debido a la presencia histórica de lagos. Con el paso del tiempo, el peso de las construcciones provocó hundimientos constantes. La ciudad moderna se ha ido hundiendo lentamente durante siglos, empujando hacia abajo las capas más antiguas. Esto significa que estructuras que originalmente se encontraban a pocos metros de profundidad, hoy pueden estar enterradas a niveles mucho mayores. Este fenómeno complica enormemente la interpretación arqueológica, ya que las profundidades no siempre corresponden de forma lineal a la antigüedad. Las inundaciones históricas también jugaron un papel clave. Antes del drenaje masivo del valle, el agua cubría grandes extensiones durante temporadas enteras. El lodo y los sedimentos depositados por estas inundaciones sellaron capas de ocupación, preservando restos arquitectónicos y objetos. En algunos casos, ciudades o barrios completos pudieron quedar sepultados por eventos catastróficos, como tormentas extremas o colapsos hidráulicos. Estos episodios no siempre quedaron registrados en crónicas, pero sus huellas permanecen en el subsuelo, formando capas compactas que separan periodos históricos distintos. El resultado de todo este proceso es una ciudad con múltiples niveles de existencia. Bajo las calles actuales se encuentran capas coloniales, debajo de ellas restos mexicas y más abajo vestigios aún más antiguos. Cada capa cuenta una historia diferente, pero no todas han sido estudiadas con el mismo rigor. La arqueología urbana, por su propia naturaleza, enfrenta limitaciones severas. No es posible excavar libremente en una ciudad viva sin afectar infraestructura, viviendas y servicios. Por ello, gran parte del subsuelo permanece inexplorado y solo se investiga cuando una obra lo hace inevitable. Este contexto explica por qué la idea de una ciudad perdida bajo México no es descabellada, sino una consecuencia lógica de la superposición continua. Si varias civilizaciones ocuparon el mismo espacio durante miles de años, es razonable pensar que algunas dejaron huellas más profundas y menos visibles. No todas las ciudades alcanzaron la monumentalidad de Teotihuacán o Tenochtitlán. Pero eso no significa que no existieran centros urbanos complejos antes de ellas. La falta de evidencia visible no es prueba de ausencia, sino reflejo de las condiciones únicas del valle. Además, las capas culturales no siempre son limpias ni ordenadas. En muchos puntos del subsuelo, los restos aparecen mezclados, fragmentados o desplazados por obras posteriores. Esto dificulta la identificación clara de una ciudad específica, pero no invalida su posible existencia. Al contrario, sugiere que el proceso de construcción y destrucción fue constante y caótico. Cada generación modificó el paisaje, alterando lo que había debajo sin comprender completamente su origen. La ciudad moderna, con sus rascacielos, avenidas y sistemas de transporte, se sostiene literalmente sobre este entramado de capas históricas. Cada vez que se excava para una nueva línea de metro, un colector o un edificio profundo, se abre una ventana fugaz al pasado. Sin embargo, estas ventanas se cierran rápidamente, ya sea por falta de tiempo, recursos o interés. Lo que queda es una documentación parcial, fragmentaria, que rara vez se conecta con un relato más amplio. Comprender el subsuelo de la Ciudad de México como un conjunto de capas superpuestas cambia radicalmente la forma en que entendemos su historia. Ya no se trata de una ciudad fundada en un momento específico, sino de un espacio habitado, transformado y reconstruido de manera continua. En este contexto, la posibilidad de una ciudad perdida no es una anomalía, sino una consecuencia natural de siglos de ocupación ininterrumpida. El verdadero misterio no es si hubo algo antes, sino cuánto de ese pasado permanece aún intacto, oculto bajo toneladas de tierra, concreto y silencio histórico. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, las obras modernas en la Ciudad de México se han convertido, casi sin proponérselo, en una de las principales fuentes de descubrimientos arqueológicos. Cada vez que el suelo es abierto para construir una avenida, un edificio profundo, un drenaje o una línea del metro, el pasado emerge de forma inesperada. En este contexto, los túneles, cámaras y estructuras descubiertas durante obras urbanas han alimentado la idea de que bajo la ciudad existe algo más que simples restos dispersos. Lo inquietante no es solo lo que se encuentra, sino la frecuencia con la que estos hallazgos aparecen y la rapidez con la que muchos de ellos vuelven a quedar ocultos. La construcción del sistema de transporte colectivo metro es quizá el ejemplo más claro.
Desde la década de 1960, al excavar kilómetros de túneles bajo la ciudad, los trabajadores se toparon repetidamente con muros, escalinatas, pisos de piedra y cavidades que no figuraban en ningún plano histórico. En muchos tramos, los arqueólogos fueron llamados de emergencia para registrar lo encontrado antes de que las obras continuaran. Aunque algunos de estos hallazgos fueron documentados y exhibidos, muchos otros quedaron apenas descritos en informes técnicos internos, sin mayor difusión. La prioridad era avanzar con la obra, no detenerla para investigar estructuras cuyo origen resultaba incierto. En varios casos se habló de cámaras subterráneas que parecían formar parte de complejos más amplios. No eran simples muros aislados, sino espacios delimitados, con accesos y niveles definidos. Algunos presentaban restos de estuco, pintura o alineaciones que sugerían un uso ceremonial. Sin embargo, al no encajar claramente con la arquitectura mexica conocida, fueron catalogados de manera genérica o atribuidos a fases poco definidas del periodo prehispánico. Esta clasificación ambigua permitió que las obras continuaran sin necesidad de replantear la narrativa histórica. Durante la excavación de colectores profundos y sistemas de drenaje, especialmente en zonas antiguas del centro, también se registraron estructuras sorprendentes. A grandes profundidades aparecieron túneles antiguos que no correspondían a obras coloniales ni modernas. Algunos parecían haber sido excavados deliberadamente, con paredes reforzadas y trazos regulares. La explicación oficial solía relacionarlos con sistemas hidráulicos prehispánicos o coloniales, pero en ciertos casos su orientación y profundidad no coincidían con los modelos conocidos. Estos túneles plantean la posibilidad de una infraestructura subterránea mucho más antigua y compleja de lo que se ha reconocido. Las obras privadas tampoco han estado exentas de descubrimientos. Al excavar para cimientos de edificios, estacionamientos subterráneos o centros comerciales, han aparecido restos arquitectónicos que obligaron a modificar proyectos. En ocasiones, los desarrolladores financiaron rescates arqueológicos que sacaron a la luz muros, patios y escalinatas. Sin embargo, una vez documentados, muchos de estos restos fueron cubiertos nuevamente o integrados de manera limitada en los nuevos edificios. El público rara vez tiene acceso a estos espacios, y la información sobre ellos queda restringida a informes técnicos poco difundidos. Un elemento recurrente en estos hallazgos es la sensación de continuidad espacial. Algunas estructuras descubiertas en distintos puntos de la ciudad parecen alinearse entre sí, como si formaran parte de un mismo sistema urbano antiguo. Aunque estas conexiones no siempre pueden comprobarse de manera directa, la repetición de patrones arquitectónicos y orientaciones similares sugiere algo más que coincidencias aisladas. La posibilidad de que existan redes de estructuras enterradas, fragmentadas por siglos de construcción posterior, resulta inquietante. Los trabajadores de la construcción han sido testigos directos de muchos de estos descubrimientos. A lo largo de los años, han circulado testimonios de obreros que hablan de pasajes profundos, muros interminables y espacios que parecían extenderse más allá de lo excavado. Estas historias rara vez llegan a registros oficiales, pero forman parte de una memoria informal que se transmite entre quienes trabajan bajo tierra. Para ellos, el subsuelo de la ciudad no es solo un espacio técnico, sino un lugar cargado de historia y misterio. En algunos casos, los hallazgos generaron tensión entre ingenieros, arqueólogos y autoridades. Detener una obra implica costos económicos enormes, por lo que la presión para minimizar la importancia de ciertos restos ha sido constante. Esto ha llevado a decisiones difíciles, donde se opta por documentar rápidamente y continuar, aun cuando las estructuras descubiertas podrían merecer un estudio más profundo. El resultado es una arqueología fragmentada, condicionada por el ritmo de la ciudad moderna. Otro aspecto inquietante es la falta de un mapa completo del subsuelo arqueológico. Aunque existen registros parciales, no hay una visión integrada que conecte todos los hallazgos realizados durante obras urbanas. Cada descubrimiento se trata como un caso aislado, sin relacionarlo con otros similares encontrados a kilómetros de distancia. Esta falta de integración impide reconocer patrones más amplios que podrían apuntar a la existencia de una ciudad o sistema urbano anterior a Tenochtitlán. Algunos investigadores han sugerido que esta fragmentación no es solo técnica, sino también narrativa. Reconocer que múltiples estructuras subterráneas forman parte de algo mayor implicaría replantear la historia urbana del Valle de México. Significaría aceptar que la ciudad moderna se asienta sobre un entramado antiguo mucho más complejo, posiblemente heredado de civilizaciones anteriores desconocidas o poco estudiadas. Esta posibilidad resulta incómoda para una historia oficial que prefiere líneas claras y periodos bien definidos. La mayoría de los ciudadanos ignora que bajo sus pies existen restos de muros, túneles y cámaras que nunca verán la luz.
El metro, los drenajes y los cimientos profundos atraviesan literalmente siglos de historia enterrada. Cada estación, cada túnel, es una cicatriz que corta capas culturales superpuestas. En este proceso, algunas estructuras son destruidas, otras quedan encapsuladas en el subsuelo, preservadas pero inaccesibles. La idea de una ciudad perdida bajo México se alimenta precisamente de esta acumulación de hallazgos inconclusos. No hay un gran descubrimiento espectacular que confirme su existencia, sino una suma constante de indicios. Cámaras encontradas y selladas, túneles documentados y olvidados, muros cubiertos nuevamente por concreto. Todo ello sugiere que el subsuelo esconde una red de estructuras que no ha sido comprendida en su totalidad. Cada nueva obra representa una oportunidad y, al mismo tiempo, una pérdida potencial. Lo que se descubre puede ofrecer pistas valiosas sobre el pasado más antiguo del valle, pero lo que se cubre o destruye sin estudio profundo se pierde para siempre. Esta tensión entre desarrollo y memoria define la relación de la Ciudad de México con su historia enterrada, bajo el ruido del tráfico y la vida cotidiana. Permanece un mundo silencioso de piedra y tierra que solo se deja ver por instantes fugaces, antes de volver a quedar oculto bajo el peso de la ciudad moderna. La relación entre Teotihuacán y la supuesta ciudad perdida bajo México es uno de los aspectos más intrigantes y delicados de toda esta historia, porque conecta un sitio ampliamente reconocido con la posibilidad de otro que permanece en las sombras. Teotihuacán no fue una ciudad cualquiera, fue uno de los centros urbanos más grandes y poderosos del mundo antiguo, y su influencia se extendió mucho más allá del lugar donde hoy se levantan sus pirámides. Durante siglos, los pueblos del Valle de México miraron a Teotihuacán como un sitio sagrado, antiguo incluso para ellos, un lugar que ya era considerado legendario cuando los mexicas llegaron a la región. Los mexicas no se consideraban los constructores de Teotihuacán. Al contrario, creían que había sido levantada por dioses o por una civilización ancestral de un pasado remoto. El simple hecho de que una cultura tan avanzada como la mexica atribuyera ese origen mítico a Teotihuacán revela que para ellos existía una noción clara de civilizaciones anteriores, más antiguas y posiblemente más poderosas. Esto abre la puerta a una pregunta incómoda. Si Teotihuacán ya era vista como una reliquia de un mundo perdido, ¿qué otras ciudades pudieron haber existido antes o en paralelo, especialmente en el mismo Valle de México? Algunos investigadores han planteado que Teotihuacán no fue un fenómeno aislado, sino parte de una red mucho más amplia de asentamientos y centros ceremoniales. Su ubicación estratégica, su planificación urbana y su influencia cultural sugieren la existencia de una tradición previa de construcción, conocimiento astronómico y organización social. Bajo esta perspectiva, Teotihuacán podría haber heredado conocimientos, símbolos e incluso estructuras de una civilización anterior, hoy completamente enterrada o fragmentada bajo capas posteriores. Existen similitudes simbólicas que resultan difíciles de ignorar. Ciertos motivos arquitectónicos y religiosos presentes en Teotihuacán aparecen también, de forma modificada, en culturas posteriores del Valle de México. Esto ha sido interpretado como una transmisión cultural, pero también podría indicar una continuidad espacial, si una ciudad anterior existió en la región central del valle. Es posible que sus espacios sagrados fueran reutilizados o reinterpretados por Teotihuacán, de la misma manera en que los mexicas reutilizaron espacios antiguos para fundar Tenochtitlán. La orientación astronómica es otro punto clave. Teotihuacán fue diseñada con una precisión impresionante, alineada con eventos solares y con elementos del paisaje natural. Sin embargo, algunos estudios han señalado que ciertas alineaciones no encajan del todo con el entorno inmediato, como si respondieran a referencias más antiguas o a una geografía distinta. Esto ha llevado a teorizar que el diseño de Teotihuacán pudo haberse basado en conocimientos heredados de una civilización previa, que ya había observado y sacralizado el valle mucho antes. Cuando se analiza el subsuelo de la Ciudad de México, aparecen fragmentos arquitectónicos que no encajan plenamente ni con Teotihuacán ni con Tenochtitlán. Esto plantea la posibilidad de una cultura intermedia o incluso anterior, cuyos restos quedaron atrapados entre ambas grandes civilizaciones. La narrativa oficial suele presentar una secuencia relativamente clara, pero la evidencia material sugiere transiciones más complejas, con superposiciones, abandonos y reutilizaciones que no siempre se explican de forma satisfactoria. Algunos arqueólogos han propuesto que el colapso de Teotihuacán no significó el fin total de su gente ni de su influencia. Es posible que grupos descendientes se desplazaran hacia otras zonas del valle, estableciendo nuevos asentamientos que hoy permanecen ocultos bajo la ciudad moderna. Si esto ocurrió, la supuesta ciudad perdida podría estar relacionada directamente con estos movimientos poblacionales, funcionando como un eslabón perdido entre Teotihuacán y las culturas posteriores.
Las tradiciones orales indígenas refuerzan esta idea de continuidad. En varios relatos, se habla de pueblos antiguos que migraron tras la caída de grandes ciudades, llevando consigo conocimientos sagrados y prácticas rituales. Estos relatos no siempre mencionan nombres específicos, pero describen ciudades enterradas, abandonadas o destruidas por eventos catastróficos. Teotihuacán aparece a menudo como un punto de referencia en estas historias, pero no como el origen último, sino como una etapa dentro de una historia mucho más larga. También resulta significativo que Teotihuacán se encuentre relativamente cerca de la Ciudad de México, pero no exactamente en el mismo lugar. Esto ha llevado a preguntarse si la elección de emplazamientos respondió a la necesidad de evitar construir directamente sobre ruinas aún más antiguas, o si se trató de una expansión gradual de un mismo núcleo civilizatorio. La presencia de restos profundos bajo la capital sugiere que el centro del poder pudo haberse desplazado con el tiempo, dejando atrás ciudades que luego fueron cubiertas por el crecimiento urbano y natural del valle. Desde el punto de vista político y académico, vincular Teotihuacán con una ciudad perdida bajo México es problemático. Teotihuacán ya ocupa un lugar central en la identidad histórica nacional. Introducir la idea de una civilización anterior y desconocida podría diluir ese protagonismo y generar controversias difíciles de manejar. Por ello, muchas teorías que sugieren esta conexión quedan relegadas a debates especializados o a investigaciones independientes con poca difusión. Sin embargo, la relación entre ambos sitios no tiene que ser de reemplazo, sino de continuidad. Teotihuacán pudo haber sido heredera de una tradición urbana mucho más antigua, adaptándola y llevándola a un nuevo nivel. De la misma forma, la ciudad perdida bajo México podría representar otro capítulo de esa misma tradición, enterrado por circunstancias históricas y naturales. Esta visión transforma la historia del Valle de México en una narrativa de larga duración, donde las grandes ciudades no surgen de la nada, sino que se construyen sobre legados invisibles. La falta de excavaciones profundas y sistemáticas en la Ciudad de México impide confirmar o descartar estas hipótesis de manera definitiva. Mientras Teotihuacán puede estudiarse a cielo abierto, el posible vínculo subterráneo permanece oculto bajo millones de toneladas de tierra y concreto. Esto crea una asimetría en el conocimiento, donde una ciudad es celebrada y otra solo puede ser inferida a partir de fragmentos dispersos. Aún así, la persistencia de patrones similares, tanto simbólicos como arquitectónicos, mantiene viva la sospecha de una conexión profunda. No se trata de afirmar que Teotihuacán y la ciudad perdida sean lo mismo, sino de reconocer que podrían formar parte de una misma historia no contada. Una historia donde el Valle de México fue escenario de civilizaciones sucesivas que heredaron, transformaron y ocultaron los rastros de quienes las precedieron. Pensar en Teotihuacán como un eslabón dentro de una cadena más larga cambia radicalmente la forma en que entendemos el pasado de México. La ciudad perdida deja de ser una idea aislada y se convierte en una posibilidad coherente dentro de un proceso histórico complejo. Bajo esta perspectiva, lo que hoy llamamos misterio no es más que el resultado de capas de historias superpuestas, donde algunas ciudades quedaron a la vista y otras fueron enterradas. No solo por el tiempo, sino por la necesidad humana de construir siempre sobre lo que ya existía. La pregunta de por qué muchos descubrimientos nunca fueron anunciados públicamente es quizá una de las más sensibles de toda esta historia, porque no apunta a la ausencia de evidencia, sino a la forma en que esa evidencia es manejada. A lo largo de décadas, arqueólogos, ingenieros y funcionarios han estado en contacto con hallazgos que no encajan cómodamente dentro del relato histórico oficial. Sin embargo, la mayoría de estos descubrimientos nunca llegaron al gran público, no por falta de importancia, sino porque su existencia generaba más problemas que certezas. Reconocerlos implicaba abrir debates incómodos que las instituciones no siempre están dispuestas a enfrentar. Uno de los principales factores es la necesidad de mantener una narrativa histórica coherente y enseñable. La historia oficial cumple una función educativa y simbólica. Necesita líneas temporales claras, protagonistas definidos y transiciones comprensibles. La idea de una ciudad perdida bajo México introduce demasiadas incógnitas. Obliga a aceptar lagunas en el conocimiento, errores en las cronologías y la posibilidad de civilizaciones aún no identificadas. Para las instituciones encargadas de difundir la historia, esto representa un riesgo, ya que debilita la sensación de certeza y autoridad. A esto se suma el peso de la burocracia. Muchos hallazgos se producen en contextos de obra pública o privada, donde existen plazos estrictos, contratos millonarios y presiones políticas. Anunciar públicamente un descubrimiento arqueológico importante puede detener una obra durante meses o años. Esto implica costos enormes y conflictos legales. En ese escenario, minimizar la relevancia de ciertos restos se convierte en una solución práctica.
Aunque no necesariamente honesta desde el punto de vista histórico, documentar rápidamente y continuar es, muchas veces, la opción preferida. También existe una jerarquización implícita de los descubrimientos. No todos los hallazgos reciben el mismo nivel de atención. Aquellos que confirman lo que ya se sabe suelen ser celebrados y difundidos, mientras que los que plantean dudas profundas tienden a ser archivados con discreción. Un muro mexica bien identificado encaja perfectamente en el discurso existente. Una estructura que no puede atribuirse con claridad a ninguna cultura conocida genera incomodidad. No hay una categoría clara donde colocarla, y sin categoría, no hay titular atractivo ni discurso preparado. El miedo a la especulación es otro factor clave. Desde el ámbito académico, existe una preocupación legítima por evitar interpretaciones exageradas o pseudocientíficas. Anunciar hallazgos ambiguos puede dar pie a teorías sin fundamento que desvíen la discusión. Sin embargo, este temor ha llevado, en algunos casos, a un silencio excesivo. En lugar de comunicar la incertidumbre de manera honesta, se opta por no comunicar nada. El resultado es una brecha entre lo que se sabe internamente y lo que el público llega a conocer. La política cultural también juega un papel importante. El pasado prehispánico es un elemento central de la identidad nacional. Sitios como Teotihuacán y el Templo Mayor están profundamente integrados en el imaginario colectivo. Introducir la idea de una civilización aún más antigua, desconocida y sin nombre puede generar tensiones ideológicas. ¿Cómo se integra algo así en el relato nacional? ¿A quién pertenece ese pasado? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas y muchas veces es más fácil evitar plantearlas. Existen además razones prácticas relacionadas con la conservación. No todos los restos pueden ser preservados o exhibidos. Algunos son frágiles, otros están ubicados en zonas inaccesibles o peligrosas. Anunciar públicamente su existencia sin poder mostrarlos ni estudiarlos a fondo puede generar frustración y desconfianza. En estos casos, las autoridades prefieren mantener la información en círculos cerrados hasta contar con condiciones adecuadas, condiciones que muchas veces nunca llegan. Otro elemento menos visible es la fragmentación del conocimiento. Los hallazgos se distribuyen entre diferentes instituciones, proyectos y equipos de trabajo. No siempre existe una comunicación fluida entre ellos. Un arqueólogo puede documentar una estructura sin saber que algo similar fue encontrado años antes en otro punto de la ciudad. Esta falta de integración impide reconocer patrones más amplios y reduce la importancia percibida de cada descubrimiento individual. Al no verse como parte de algo mayor, pierden relevancia pública. También hay un componente humano. Los investigadores trabajan dentro de sistemas que evalúan su desempeño según ciertos criterios. Publicar resultados que contradicen narrativas establecidas puede generar resistencia, críticas o incluso afectar carreras académicas. No se trata necesariamente de censura directa, sino de una forma de autocontrol. Muchos prefieren centrarse en temas menos polémicos, donde las conclusiones son más seguras y aceptadas. Las hipótesis arriesgadas suelen quedar relegadas a conversaciones privadas o a publicaciones especializadas de circulación limitada. En algunos casos, los descubrimientos quedaron atrapados en el lenguaje técnico. Informes extensos, llenos de terminología especializada, que nunca fueron traducidos a un lenguaje accesible para el público general. No es que la información no exista, sino que está enterrada en archivos, bases de datos y documentos que pocas personas consultan. Para el ciudadano común es como si nunca hubiera ocurrido. La suma de todos estos factores crea una cultura del silencio parcial. No un complot organizado, sino una serie de decisiones pequeñas, pragmáticas y acumulativas que terminan ocultando hallazgos potencialmente revolucionarios. Cada descubrimiento no anunciado refuerza la idea de que no hay nada nuevo que decir, cuando en realidad hay demasiadas preguntas abiertas. El resultado final es una historia incompleta, no porque falten piezas, sino porque muchas nunca se colocaron en el tablero público. La ciudad perdida bajo México no ha sido confirmada oficialmente, pero tampoco ha sido descartada de manera definitiva. Permanece en un estado incómodo, sostenida por indicios que existen, pero que rara vez se discuten fuera de círculos especializados. Este silencio no significa que la verdad esté siendo ocultada deliberadamente, sino que la historia, como disciplina y como relato institucional, tiene límites. Límites de tiempo, de recursos, de política y de comodidad intelectual. Reconocerlos no debilita el conocimiento histórico, lo humaniza. Y en ese espacio entre lo que se sabe y lo que se dice públicamente, la posibilidad de una ciudad olvidada sigue latiendo, enterrada no solo bajo la tierra, sino bajo decisiones que prefirieron la estabilidad a la incertidumbre.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta historia es la cantidad de testimonios indirectos que existen y que, aunque nunca fueron considerados pruebas oficiales, forman un patrón difícil de ignorar. No se trata de leyendas aisladas ni de relatos modernos nacidos en Internet, sino de referencias dispersas en crónicas coloniales, mapas antiguos, diarios de exploradores y documentos administrativos que mencionan estructuras, túneles o ciudades subterráneas cuya ubicación exacta nunca fue aclarada. Estas fuentes, vistas de forma individual, parecen anecdóticas, pero cuando se observan en conjunto, sugieren que algo importante fue visto, registrado y luego olvidado. Durante los primeros siglos posteriores a la conquista, muchos cronistas españoles describieron la Ciudad de México como un lugar construido sobre capas anteriores. Hablaron de templos enterrados, calzadas cubiertas por el lodo y edificaciones antiguas que aparecían al excavar cimientos. Algunos textos mencionan pasajes subterráneos que no pertenecían a la infraestructura colonial ni mexica conocida en aquel momento. Estas observaciones no generaron mayor interés, porque la prioridad era construir la nueva ciudad, no comprender lo que había debajo. Sin embargo, esos apuntes quedaron registrados y hoy cobran un significado distinto. Existen también mapas tempranos de la Ciudad de México que muestran elementos extraños, líneas, cuadrículas y espacios vacíos que no coinciden con la topografía conocida ni con la traza urbana de la época. Algunos historiadores sostienen que estos mapas pudieron basarse en estructuras previas, visibles solo parcialmente. Otros creen que reflejan conocimiento heredado de los pueblos indígenas, transmitido de forma fragmentaria. Lo llamativo es que estas anomalías aparecen en varios documentos distintos, elaborados por personas que no tenían relación entre sí. A esto se suman los relatos orales indígenas, transmitidos de generación en generación. Muchas comunidades hablaban de ciudades antiguas sepultadas, de centros ceremoniales anteriores incluso a los mexicas. Estos relatos no siempre se tomaron en serio por los investigadores al considerarse mitológicos o simbólicos. Sin embargo, la arqueología moderna ha demostrado en múltiples ocasiones que la tradición oral puede conservar información histórica real, aunque transformada por el tiempo. Ignorarla por completo ha llevado a perder pistas valiosas. En el siglo XIX y principios del XX, durante las primeras excavaciones sistemáticas en la capital, algunos ingenieros y arqueólogos registraron hallazgos que no supieron cómo clasificar. Muros construidos con técnicas desconocidas, alineaciones que no correspondían a Teotihuacán ni al período mexica, y materiales que parecían más antiguos de lo esperado. Muchos de estos informes quedaron archivados sin mayor seguimiento, porque no encajaban en los marcos cronológicos aceptados en ese momento. La modernización acelerada del siglo XX añadió otra capa de silencio. Con la expansión del metro, los drenajes profundos y los grandes edificios, se produjeron innumerables excavaciones. Trabajadores y técnicos reportaron estructuras enterradas a gran profundidad, algunas de ellas demasiado grandes para ser simples restos domésticos. En varios casos se documentaron con fotografías y notas internas, pero no se difundieron ampliamente. El ritmo de la ciudad no permitía detenerse a investigar cada anomalía. Lo más intrigante es que muchos de estos testimonios coinciden en ciertos detalles. Hablan de niveles profundos, mucho más abajo de lo que se esperaría para restos mexicas. Mencionan estructuras extensas, no aisladas, como si formaran parte de un conjunto urbano mayor. Algunos describen patrones geométricos regulares, alineaciones precisas y materiales trabajados con gran habilidad. La repetición de estos elementos en distintos lugares y momentos sugiere que no se trata de coincidencia. Otro tipo de testimonio proviene de estudios geológicos. Análisis del subsuelo han revelado anomalías que no siempre pueden explicarse solo por procesos naturales. Cavidades, alineaciones densas y zonas de resistencia inusual han sido detectadas mediante tecnología moderna. Aunque estos datos no prueban la existencia de una ciudad, sí indican la presencia de estructuras que alteran el comportamiento normal del terreno. En algunos casos, estas anomalías coinciden con zonas donde ya se habían reportado hallazgos arqueológicos. El problema principal es que estos testimonios nunca se unificaron en una investigación integral. Cada uno fue tratado como un caso aislado, sin conexión con los demás. La falta de un enfoque interdisciplinario impidió ver el panorama completo. Historiadores, arqueólogos, geólogos y urbanistas trabajaron en paralelo, sin cruzar datos de manera sistemática. Como resultado, las piezas del rompecabezas quedaron dispersas. También influyó la percepción pública. La idea de una ciudad perdida bajo una de las metrópolis más grandes del mundo parece demasiado extraordinaria. Para muchos, suena más a ficción que a posibilidad científica. Este escepticismo generalizado ha hecho que incluso testimonios bien documentados sean recibidos con desconfianza.
Sin una narrativa clara que los conecte, estos relatos se diluyen en el ruido de teorías y especulaciones. Sin embargo, cuando se analizan con cuidado, estos testimonios no afirman certezas absolutas. No dicen con precisión qué civilización construyó estas estructuras ni cuándo exactamente. Lo que hacen es señalar inconsistencias, vacíos y señales de algo que no ha sido completamente explicado. Funcionan como huellas, no como respuestas finales. Y en historia, las huellas suelen ser el punto de partida más valioso. La acumulación de testimonios indirectos plantea una pregunta fundamental. Si tantas personas, en distintos siglos y contextos, observaron algo inusual bajo la ciudad, ¿por qué seguimos considerándolo irrelevante o anecdótico? Tal vez porque aceptar su importancia implicaría revisar narrativas profundamente arraigadas. Implicaría admitir que el pasado de México es aún más complejo y desconocido de lo que se pensaba. Estos relatos no prueban de manera definitiva la existencia de una ciudad perdida, pero tampoco permiten descartarla con ligereza. Son ecos de observaciones reales, filtradas por el tiempo y las circunstancias. Ignorarlos por completo es cerrar una puerta sin haber mirado detrás. Y en el silencio que dejaron, sigue creciendo la sospecha de que bajo las calles modernas aún esperan respuestas que nunca fueron formuladas en voz alta. Las teorías sobre quiénes pudieron haber construido esta supuesta ciudad olvidada son tan variadas como inquietantes, y ninguna puede confirmarse por completo, pero todas coinciden en un punto esencial. La historia del Valle de México es mucho más antigua y compleja de lo que normalmente se acepta. Durante décadas, la narrativa oficial ha presentado una secuencia relativamente clara de civilizaciones, con grupos nómadas que dieron paso a sociedades agrícolas, luego a culturas complejas como Teotihuacán y finalmente a los mexicas. Sin embargo, la posibilidad de una ciudad enterrada bajo la capital sugiere que este esquema podría estar incompleto. Una de las teorías más discutidas señala a una civilización anterior a Teotihuacán, prácticamente desconocida, como la posible constructora de esta ciudad perdida. Algunos arqueólogos han señalado que Teotihuacán no surgió de la nada, sino que heredó conocimientos, técnicas y simbolismos de culturas previas. Si esto es cierto, es posible que una sociedad aún más antigua haya establecido centros urbanos en el Valle de México, cuyos restos quedaron sepultados por siglos de actividad volcánica, inundaciones y reconstrucciones humanas. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que Teotihuacán ya mostraba un nivel avanzado de planificación urbana, arquitectura monumental y organización social desde sus primeras fases. Para muchos investigadores, ese grado de sofisticación sugiere un proceso previo de desarrollo que aún no ha sido completamente identificado. Una ciudad enterrada bajo México podría haber sido uno de esos centros tempranos. Una especie de laboratorio urbano donde se experimentaron formas de construcción y organización que luego serían perfeccionadas. Otra teoría apunta a una cultura contemporánea a Teotihuacán, pero distinta de ella. El Valle de México no fue un espacio dominado por una sola civilización, sino una región dinámica donde coexistieron y compitieron distintos grupos. Es posible que una ciudad importante haya existido en paralelo a Teotihuacán y que su desaparición física y simbólica se deba a conflictos, abandono o absorción cultural. Con el tiempo, su memoria habría sido borrada o reinterpretada por los pueblos posteriores. También existe la hipótesis de que los propios mexicas encontraron restos de esta ciudad antigua cuando llegaron al valle. Algunas fuentes indígenas hablan de ruinas antiguas ya presentes antes de la fundación de Tenochtitlán. Los mexicas, conocidos por integrar y resignificar el pasado, pudieron haber construido sobre esas estructuras sin comprender completamente su origen. En este escenario, la ciudad perdida no habría sido destruida, sino gradualmente enterrada bajo nuevas capas de construcción ceremonial y urbana. Más controvertida es la idea de que esta ciudad pertenezca a una civilización considerada casi mítica. En algunas tradiciones mesoamericanas se habla de pueblos antiguos, sabios y poderosos, que existieron antes de las culturas conocidas y que desaparecieron tras grandes catástrofes, aunque estas narraciones suelen interpretarse como simbólicas. Algunos investigadores sugieren que podrían conservar recuerdos distorsionados de sociedades reales muy antiguas. Una ciudad sepultada podría ser el vestigio material de esos relatos. El papel de los toltecas también aparece en varias teorías. Durante mucho tiempo, los toltecas fueron vistos como una civilización casi legendaria, idealizada por los mexicas. Sin embargo, la arqueología ha demostrado que sí existieron, aunque su alcance real sigue siendo debatido. Algunos sugieren que los toltecas o grupos asociados a ellos pudieron haber construido centros urbanos importantes en el Valle de México que aún no han sido plenamente identificados. Una ciudad enterrada podría haber sido uno de esos asentamientos. Existen incluso teorías que proponen múltiples constructores a lo largo del tiempo.
Según esta visión, no se trataría de una sola ciudad levantada por una única civilización, sino de un espacio urbano reutilizado durante milenios. Cada cultura habría construido sobre las ruinas de la anterior, adaptando y modificando estructuras existentes. Con el paso de los siglos, estas capas se habrían fusionado, creando un complejo subterráneo difícil de atribuir a un solo grupo cultural. La geografía del Valle de México favorece esta idea. Al ser una cuenca cerrada con lagos, suelos fértiles y recursos abundantes, fue un imán para asentamientos humanos desde tiempos muy antiguos. Las erupciones volcánicas, las inundaciones y los cambios climáticos pudieron haber obligado a abandonar ciudades completas, que luego quedaron sepultadas bajo sedimentos, a diferencia de otras regiones. Aquí la destrucción no siempre implicó desaparición total, sino enterramiento gradual. Algunos investigadores alternativos han sugerido incluso influencias externas, planteando contactos culturales inesperados o migraciones tempranas desde regiones lejanas. Estas ideas son altamente especulativas y no cuentan con respaldo sólido, pero reflejan el desconcierto que generan ciertos hallazgos que no encajan fácilmente en los marcos conocidos. Cuando las evidencias desafían lo establecido, surgen teorías que intentan llenar esos vacíos, incluso a riesgo de exagerar. Lo que todas estas teorías tienen en común es la falta de pruebas concluyentes, pero también la presencia de indicios persistentes. Ninguna surge de la nada. Todas se apoyan en anomalías, en preguntas sin resolver y en fragmentos de información que no han sido completamente integrados. La ausencia de una respuesta clara no invalida la pregunta, sino que subraya lo mucho que aún se desconoce. El debate sobre quién construyó esta posible ciudad perdida revela más sobre los límites de nuestro conocimiento que sobre certezas históricas. Muestra cómo la historia no es una línea recta, sino un entramado de capas superpuestas, interpretaciones cambiantes y silencios prolongados. Cada nueva excavación, cada documento revisado, cada anomalía detectada abre la posibilidad de replantear lo que se creía seguro. Aceptar la posibilidad de una civilización olvidada bajo México no significa abandonar el rigor científico, sino reconocer que el registro arqueológico es incompleto. Muchas ciudades antiguas del mundo fueron descubiertas solo cuando alguien se atrevió a cuestionar lo establecido. Durante siglos, Troya fue considerada un mito y Machu Picchu permaneció oculta a los ojos del mundo moderno. La incredulidad inicial no impidió que finalmente salieran a la luz. Si una ciudad perdida existe bajo la capital, sus constructores quizá nunca sean identificados con absoluta certeza. Sus nombres, su lengua y su historia podrían haberse perdido para siempre, pero sus huellas, atrapadas bajo capas de tierra y piedra, seguirían contando una historia silenciosa. Una historia que desafía las versiones simplificadas del pasado y recuerda que bajo cada ciudad moderna yace un mundo antiguo esperando ser escuchado.